María Elis de la Rosa Mercedes y mi matrícula es 164-5904. Les estaré hablando sobre la Guerra de Abril, pero antes le hablaré sobre el triunvirato, ya que este fue como el antecedente para que se iniciara dicha guerra. Tras el golpe de estado del profesor Juan Bosch, el gobierno que asumió el poder se denominó triunvirato, esto debido a que estaba compuesto por 3 personas, las cuales eran Enrique Tabarez Espaillat, Ramón Tapia Espinal y Emilio de los Santos. Este gobierno se caracteriza por ser contrario al gobierno anterior y por estar fundamentado en la violación de los derechos humanos. Una de las características de este gobierno fue la corrupción estatal, también el aumento de los precios de los elementos de primera necesidad, también se desconocieron los derechos humanos, la corrupción administrativa, entre otros. Desde que este gobierno asumió el poder, se realizaron múltiples protestas, todas a favor de que querían el regreso de Bosch, quien fue elegido legalmente. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizaron una marcha hacia el Palacio Nacional para protestar, pero muchos de estos fueron golpeados y apresados. También la Federación de Mujeres Dominicanas realizó una marcha, pero estas fueron también apresadas. La Asamblea Nacional realizó una reunión clandestina. La Asamblea Nacional estaba compuesta por diputados y senadores, y donde ahí destituían el triunvirato, pero esto no prevalecía. En esa asamblea elijan como presidente a Juan Casanova, pero esto no prosperó. Luego, en noviembre se hizo una huelga nacional, pero esta también fue reprimida. El movimiento 14 de junio, el cual no participó en las elecciones donde resultó electo como presidente Bosch, luego del golpe de estado de se posicionó en las montañas. Tuvo una participación o decidió participar en la guerra de guerrillas, donde hicieron varios frentes dirigidos por varias personas. El triunvirato denominó como ilegal al movimiento 14 de junio y dijo que aquel que se entregara se le sería respetada su vida, pero en realidad eso no fue así, ya que el 23 de diciembre fueron abatidos a tiros y murieron más de 15 personas. Luego los demás integrantes de dichos fuertes se fueron entregando, pero estos también fueron abatidos a tiro por miembros del ejército nacional. Luego de esto hubo una gran crisis política donde Emilio de los Santos renunció a su cargo y fue elegido como presidente Donald Rick Cabral. Luego en 1964 se salen del triunvirato Enrique Tabarez Espaillat y Ramón Tapia Espinal, quedando como único presidente Donald Rick Cabral. Las medidas que tomaba Donald Rick Cabral todas iban a favor de los Estados Unidos, ya que eliminaba los impuestos del comercio, ofrecía préstamos a empresarios y todo esto debido a esta medida que iba tomando el presidente. Entonces lo que pasaba era que el pueblo se levantaba en protesta, ya que para él poder cumplir con aquellas medidas tenía que reducir los empleados y los sueldos de los empleados públicos, por lo que el pueblo hizo protesta, ya que no estaban de acuerdo con la deuda externa, ni con la corrupción estatal que había, ni con el fuerte desempleo, entre otras cosas. Luego de esto, la situación política cada vez iba tomando un carácter contrario al triunvirato, ya debido a que el auge que venía tomando eran las ideas para tramar un golpe de estado. Los militares que apoyaban la Constitución de 1963 fueron denominados los constitucionalistas. Estos estaban dirigidos por el coronel Rafael Domínguez, quien mantenía sus contactos políticos a pesar de no encontrarse en el país, ya que estaba laborando como diplomático. Era orientado y conducido por personas que estaban aquí, como eran Hernando Ramírez y Héctor Lachapelle.
Estos fueron integrando a más personas a dicho movimiento constitucionalista. Los principales fueron los dirigentes del campamento 16 de agosto y 27 de febrero. También fueron integrados los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, que fueron José Francisco Peña Gómez y Rafael Molina Ureña. Don Enrique Cabral tomó medidas para mantener el poder en sus manos. Unas de estas fueron convocar a elecciones donde no podían participar ni Bosch ni Balaguer. También él sería el único candidato del Partido Liberal Evolucionista y este seguía contando con el apoyo de los Estados Unidos. Cabe destacar en este contexto histórico que el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano firmaron en Puerto Rico el Pacto de Río. Este pacto consistía que tenían la responsabilidad de luchar para defender la constitucionalidad. Los militares constitucionalistas tenían planeado realizar el golpe de Estado el lunes 26, pero esto no fue posible debido a que fueron delatados por miembros de la Fuerza Nacional, por lo que muchos militares fueron apresados. Luego, un miembro del campamento 16 de agosto intentó detener el golpe de Estado, pero este fue detenido. Por lo que luego de esto se pasó a realizar lo que fue el golpe de Estado. El dirigente del PRD, José Francisco Peña Gómez, dijo por la tribuna democrática, llamó al pueblo a luchar a favor de los constitucionalistas, por lo que el pueblo dominicano se lanza a reclamar el retorno de la Constitución de 1963. Los militares constitucionalistas no contaban, se puede decir, con este apoyo, pero sí fue así. Luego, producto de la impopularidad que había del triunvirato, los militares constitucionalistas se desplazan el 24 de abril en horas de la noche, ya que las calles de Santo Domingo estaban vacías. El único, por así decirlo, ejército que estaba a favor del gobierno eran las tropas dirigidas por Elías Wessing y Wessing, que se movían en la calle, pero de manera calmada. Los constitucionalistas eligen como nuevo presidente a Rafael Molina Ureña, quien en el gobierno de Juan Bosch era el presidente de la Cámara de Diputados. Luego de esto, Elías Wessing y Wessing, jefe de la aviación, manda a atacar el país. Luego de eso inicia lo que fue la Guerra de Abril de 1965. Los constitucionalistas contaban con el apoyo del pueblo dominicano, los obreros, estudiantes, entre otros, y esto le dieron armas para que se defendieran de dicha guerra. Los militares dirigidos por Elías Wessing y Wessing se encontraban en la base de San Isidro. El 27 de abril decidieron avanzar hacia el río Sama, el puente Duarte, para así atacar. Cuando los constitucionalistas vieron esto, se sintieron un poco como perdidos y decidieron negociar con la embajada de los Estados Unidos, que estaba dirigida por Bennett, pero este no quiso entrar en ningún acuerdo, por lo que los constitucionalistas decidieron llevar la guerra hasta el final. El combate duró varias horas y se puede decir que las tropas de Elías Wessing y Wessing perdieron, porque esas tuvieron que dirigirse de nuevo a su base en San Isidro. Luego de esto, las tropas de Wessing se sintieron como desvalorizadas, por lo que este decidió pedir ayuda a los Estados Unidos. Los Estados Unidos sí ofreció su ayuda, pero esto no fue... ofrecieron su ayuda no solo apoyándose en la petición que le había hecho Elías Wessing y Wessing, sino también tenía como pretexto que atrás de los constitucionalistas lo que vendría sería el comunismo, y que también querían apoyar a los norteamericanos que se encontraban aquí en el país. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, creía que con mandar a los marines para acá, de una vez los
constitucionalistas se rendirían, pero no fue así. Sí titubearon, pero sí siguieron su lucha. Los Estados Unidos mandó más de 42,000 marines y otros países del continente americano también mandaron policías y militares para luchar aquí en República Dominicana. Se puede decir que estas personas, que los constitucionalistas ganaron la guerra, estos hicieron varios comandos que a pesar de tener una autonomía fueron dirigidos todos por el dirigente de los constitucionalistas, y se puede decir que tuvieron éxito. Las mujeres en esta guerra tuvieron un papel fundamental, fueron de gran ayuda, ya que estas sirvieron de chofer, curaron a los heridos, daban práctica en la academia llamada 24 de abril, tenían un programa de radio clandestino llamado Radio Constitucionalista, enterraban a los muertos, entre otras cosas que desempeñaban. Unas de esas mujeres eran Piqui Lora, Emma Tavares, Magali Pinedas, entre otras. La guerra en el interior del país fue muy apoyada, el pueblo apoyó a los constitucionalistas y estos tuvieron un fuerte dominio de esta, ya que ellos se colocaban en puntos específicos donde ellos sabían que ahí era que tenían que atacar. También aquellas personas que no se unieron que no iban a la capital y no se unían a la guerra, iban también a llevar comida, por lo que se puede decir que la guerra realizada por los constitucionalistas tuvo éxito. Hasta que ha sido mi exposición. Gracias. Mi nombre es Ivonne Rosenivar Santos. Hoy les estaré hablando sobre las características de las insurrecciones de abril. La Revolución de Abril del 1965 fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares, con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. En ella se produjo una alianza de clase entre sectores de la burguesía urbana y sectores de trabajadores y obreros. Una de las características de la Revolución de Abril fue que la misma estuvo localizada, concentrada en la ciudad de Santo Domingo. Es decir, que la misma no se expandió hacia los pueblos del interior del país. Contrario, muchos revolucionarios y personas simpatizantes del gobierno de Bosch llegaron del interior a la capital para participar en los sectores eventos. Papel en la Guerra de Abril de 1965. A raíz de estos acontecimientos, el 3 de mayo de 1965, contando Camaño con 32 años de edad, el Congreso Nacional lo elige como presidente constitucional de la República Dominicana, tomando posesión de la presidencia el 4 de mayo en el Parque Independencia. Su nombre completo fue Francisco Alberto Camaño de Ño. Nació el 11 de junio de 1932 en Santo Domingo, República Dominicana. Falleció el 16 de febrero del año 1973, Cordillera Central, República Dominicana. El mismo día 4 de mayo, al concluir una reunión del gobierno francés, el presidente Charles de Gaulle se unió a los gobiernos y voces que condenaron la intervención militar estadounidense contra República Dominicana. En la ocasión de Charles de Gaulle pidió el retiro de las tropas extranjeras de invasores del territorio nacional.
En el momento en el que eligen a Camaño de Ño como presidente constitucional, ya él era líder del movimiento constitucionalista que luchaba contra las fuerzas que decidieron el golpe de Estado del 25 de septiembre del 1963, que interrumpió el gobierno constitucional de Juan Bosch. Los constitucionalistas exigían la restauración del gobierno constitucional sin la celebración del gobierno constitucional, sin la celebración de nuevas elecciones, pero la interrupción militar del gobierno de Estados Unidos del presidente Lyndon Johnson lo impidió. Ese poder constituyente marchaba en una dirección a crear y articular un nuevo Estado en el que coexistieran los órganos formales de la democracia representativa restablecida y el nuevo sistema basado en la relación pública, en la relación pueblo armado y no armado. El derrocamiento de la dictadura impuesta por el golpe de Estado del 1963 contra el gobierno de Bosch mediante una insurrección popular rápidamente profundizó y desplegó el proceso iniciado por la Asamblea Nacional, que elaboró con la constitución más avanzada de la historia republicana y transformó el poder de los comandos en poder popular constituyente. Un saludo cordial para el maestro y demás compañeros que estarán viendo este video. Mi nombre es Ismael Andújar, de la sesión 274 de Fundamento Historia Social Dominicana. Soy el número 3 en la lista de orden y mi matrícula es 100-65-0426. Y les estaré hablando de los siguientes temas: gobierno títere de reconstrucción nacional, sus características, derrota de los constitucionalistas, control político y militar de los Estados Unidos, dictadura del ocupante norteamericano, consecuencias de la segunda ocupación militar y el derrota de los constitucionalistas. En primer lugar, les estaré hablando sobre la Junta de Reconstrucción Nacional. La Junta de Reconstrucción Nacional fue un grupo de militares en sus orígenes que se oponían al gobierno de Bosch. En sus inicios estuvo dirigida por Pedro Bartolomé Bennett, pero luego de ser oficialmente convertida en la Junta de Reconstrucción Nacional por los marines, esta pasó al mando de Antonio Inver Barrera. La Junta de Reconstrucción Nacional sirvió como plataforma para institucionalizar la presencia de los marines en el territorio dominicano. Esta tenía como fin proteger los intereses de los Estados Unidos. Comenzó a funcionar el 7 de mayo de 1965 bajo el mando de los marines norteamericanos, y de inmediato se le asignaron las siguientes tareas. En primer lugar, fue que las tropas dirigidas por Enrique Pérez y Salvador Lluveres Montaz recibieron entrenamiento por parte de los marines norteamericanos. También se le hicieron donaciones de armamentos. Se redujeron los constitucionalistas casi en su totalidad. Se encabezaron operaciones de limpieza en la parte norte de la ciudad de Santo Domingo. En estos enfrentamientos, los constitucionalistas sufrieron bastantes bajas y la población civil sufrió bastante por el bombardeo indiscriminado que realizaban los marines norteamericanos. El gobierno de los Estados Unidos quería asimilar que este conflicto era simplemente entre dominicanos, pero detrás de todo se encontraban los marines norteamericanos contra los ideales constitucionalistas. Frente a esta situación, el 19 de mayo de 1965, los constitucionalistas decidieron organizar un pelotón y atacar el Palacio Nacional, pero su plan resultó en un fracaso. Ese día murieron el coronel Rafael Montaz Fernández Domínguez,
que fue el creador y dirigente del movimiento constitucionalista, también murió. Juan Miguel Román, uno de los dirigentes del 14 de junio, en ese momento era el principal dirigente, y Leo Ocasio, que fue un italiano militar que se unió a la causa. Era parte de la élite especial de los constitucionalistas, denominados Hombres Rana, que era dirigida por Ramón Montes Arache. Dictadura política y militar del gobierno norteamericano en suelo dominicano. Desde que los marinos consiguieron institucionalizarse y asentarse de manera oficial, comenzaron las negociaciones con los diferentes sectores que estaban inmersos en el conflicto, especialmente el sector constitucionalista. Pero estas negociaciones se vieron interrumpidas por diferentes altercados que se dieron en la ciudad de Santo Domingo, entre ellos muchos enfrentamientos sangrientos en las calles. Pero de estos enfrentamientos surgió la solución a la problemática. A finales de mayo de 1965, los constitucionalistas se vieron obligados a aceptar una fórmula propuesta por el enviado especial de los Estados Unidos, Jorge Bundy, que se encontraba en el país. Este propuso al señor Antonio Guzmán Fernández, que en su momento fue dirigente del PRD, como presidente de un gobierno provisional. Este tenía la tarea de organizar las elecciones y presentarlas en el mayor tiempo posible. Pero esta propuesta por el sector conservador no fue visto de una buena manera, ya que se oponían a que el gobierno del PRD tuviera una nueva participación en el nuevo gobierno que estaba a punto de nacer. Más adelante, los constitucionalistas también se opusieron porque se dieron cuenta que Estados Unidos estaba gestando un gabinete con personas que solo respondieran a sus intereses. También tenía como requisito reprimir todas las actividades políticas de los partidos que ellos denominaban como comunistas. Más adelante, los sectores conservadores, los militares de San Isidro y el gobierno de los Estados Unidos lograron un acuerdo para proponer a Héctor García Godoy como presidente interino. Héctor García Godoy, en sus etapas como político, estuvo muy vinculado al trujillismo y a Balaguer. El 3 de junio de 1965 llegaron los integrantes del Comité de la OEA, Organización de Estados Americanos, que estaban dirigidas por el embajador que se encontraba aquí, norteamericano, el embajador Bunker. Entre los integrantes cabe destacar la presencia de Lamar Pena Mariño, embajador de Brasil, y Ramón de Claymont Dureñas, el embajador de El Salvador. El 30 de agosto de 1965 prepararon la renuncia el general Inver Barreras y los demás integrantes del gobierno de la Reconstrucción Nacional, con el argumento de estar en desacuerdo con las negociaciones. Esa misma noche se bombardeó el sector constitucionalista por parte de los norteamericanos. Ya para concluir, les estaré hablando sobre la derrota de los constitucionalistas y las consecuencias dejadas por la segunda intervención militar norteamericana en nuestro territorio. Derrota de los constitucionalistas. El 31 de agosto de 1965, el gobierno constitucionalista y su contraparte, el gobierno de la Reconstrucción Nacional, firmaron el Acta de Reconciliación, la que consistía en poner fin a los enfrentamientos armados. Los constitucionalistas aceptaron de manera inmediata firmar esta acta, ya que tenían serios problemas para conseguir alimentos, municiones y demás, además de recibir los constantes bombardeos y ataques de los norteamericanos, y tenían temor de ser atacados nuevamente. Como consecuencia, la intervención militar norteamericana dejó la organización casi de manera obligatoria de las elecciones de 1966. Estas se celebraron en julio para poder poner orden en el Estado. También otra consecuencia fue el levantamiento de las barricadas, la reintegración de los constitucionalistas a los cuarteles,
el exilio de Wessing del país. Los soldados constitucionalistas, en su mayoría, fueron exiliados, otros fueron dados de baja y otros murieron en atentados que eran promovidos por el gobierno provisional. También se firmó el Acta de Conciliación Nacional, en la que se concibió la designación de un presidente provisional, la celebración de las libres elecciones, la salida de la tropa de ocupación, la reintegración de algunos militares constitucionalistas a los cuarteles. En definitiva, el escenario político fue dominado por los que se oponían al régimen de Bosch, ya que la Constitución de 1963, por lo que tanto se luchó, nunca fue restablecida. Antonio Inver Barrera se opuso al mandato de que Héctor García Godoy debería ser el presidente interino, pero el gobierno de los Estados Unidos lo presionó. Así que Godoy asumió la presidencia luego de la renuncia de Camaño. Durante el gobierno de Godoy, las tropas interventoras se mantuvieron en el país hasta que se realizaran las elecciones. También se firmó el plan de reactivación económica, se otorgaron créditos a las empresas, el control sobre los militares dominicanos lo tenían los norteamericanos y los militares conservadores mandaban en los cuarteles. Las promesas hechas por los constitucionalistas fueron incumplidas, ya que nunca se les dio la oportunidad. Estas fueron las consecuencias que dejó como resultado la segunda intervención norteamericana en nuestro país. Participación política de los sectores populares en Latinoamérica. En la década de los 90 podemos encontrar como nunca antes la participación política en nuestros sectores populares de nuestros países, aparada e institucionalizada dentro de los marcos de las democracias representativas, entendida en términos de dar poliarquías. Además, la importancia de la participación política de los sectores populares como práctica es reconocida desde todas las posiciones, ya sea porque aplica el desarrollo de la sociedad civil y la relación democrática, que puede establecer mejores relaciones entre sociedad y política, o bien porque es necesario para ejecutar eficazmente programas que componen la compensación social en el contexto de ajuste y la transición hacia el pleno establecimiento de los mecanismos de mercado. Pese a ello, en el hecho de la participación política de los sectores populares resulta bastante restringida en cuanto a sus posibilidades reales en ejercicio. Vemos también la restricción que había en cuanto a sus posibilidades reales de ejercicios, con limitadas posibilidades de éxito, con grandes costos que desalientaban, con escasos recursos que sustentan sus acciones, sin autores que estimulen la participación en términos reales. Se redució en una expresión mínima. Esa expresión es la electoral. La expresión electoral se llama. Aquí termina nuestra presentación, nuestra exposición, que se trató sobre la participación de los sectores populares en Latinoamérica. Mi nombre es Ana Monte Ramírez, soy del grupo 7 y voy a estar exponiendo sobre
los resultados de las elecciones de 1966. Los resultados de las elecciones se celebraron en la República Dominicana el 1 de junio de 1966, siguiendo el golpe de Estado en septiembre de 1963 que derrocó al presidente Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano. Los partidarios de sus reformas constitucionales también fueron excluidos de las elecciones, a pesar de que Bosch por sí mismo lo impugnó por ellos. El resultado fue una victoria para Joaquín Balaguer del Partido Reformista, ya que su partido también ganó las elecciones legislativas del Congreso. La participación electoral fue de 57.66%. Joaquín Balaguer, el último presidente títere del tirano Rafael Leónidas Trujillo, regresó al poder en el año 1966 cuando ganó las elecciones al profesor Juan Bosch y a su Partido Revolucionario Dominicano. El triunfo de Balaguer fue apadrinado por EU, constituyó la consolidación de la cultura política trujillista, se mantuvo en el poder hasta el año 1978. Las elecciones del 1 de junio de 1966 le permitieron a Joaquín Balaguer el regreso al poder. Uno de los intelectuales y cercanos colaboradores de Rafael Leónidas Trujillo. También fue el hombre que el gobierno de los Estados Unidos escogió como su candidato preferido y por el que invirtió en la campaña cuantiosos recursos económicos a manos sueltas. Con Balaguer en la presidencia, la reforma retorna el neotrujillismo, modelo con el que ejerció el poder de 1966 a 1978. En ese periodo puso en ejecución viejas prácticas del trujillismo como la muerte, apreciación y desaparición a los que estaban en contra de sus ideas, en su mayoría constitucionalistas, antitrujillistas y comunistas. La decisión de los yanquis era que Joaquín Balaguer le ganara los comicios al profesor Juan Bosch, expresidente derrocado en el año 1963, acontecimiento que degeneró en la Guerra Civil de Abril en el 1965, en reclamo de retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Ese hecho también fue pretexto para la llegada de 42.000 marines estadounidenses al territorio dominicano. La campaña electoral de Balaguer se desplazaba por todo el país, promoviendo como el candidato de la paz del nuevo amanecer con los símbolos de su partido, el gallo y el machete verde, y con su tema ni injusticias ni privilegios y la revolución sin sangre. La decisión del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson a las pocas horas iniciada la guerra civil dominicana de 1965 de que el próximo presidente de la República Dominicana debía ser Joaquín Balaguer. Hasta aquí fue mi exposición. Hola, me llamo Robinson, matrícula 163 16 12 y soy el número 15. Vengo a hablarles sobre los 12 años de Balaguer. Durante esa época fueron asesinados numerosos dirigentes de la izquierda dominicana. Durante este segundo mandato, conocido popularmente por la política dominicana simplemente como los 12 años de Balaguer. Balaguer incentivó la construcción de escuelas, hospitales, presas, carreteras y muchos edificios importantes. En su economía podemos encontrar que él incentivó
Él incentivó la producción industrial y estimuló la inversión extranjera. El modelo desarrollista se basa en la construcción de la infraestructura vial y grandes obras y planes habitacionales. Buenas tardes, mi nombre es Maurelis de los Santos Melo, matrícula 166-0191, y le estaré hablando acerca de los gobiernos del PRD entre los años 1978 y 1986. El Partido Revolucionario Dominicano, conocido además por sus siglas PRD y por los modos populares de Partido Blanco y Partido de Hacho, es uno de los tres principales partidos políticos de la República Dominicana, fundado por Juan Bosch en el año 1939 en Cuba. Su ideología desde su fundación tradicionalmente ha sido la socialdemocracia y organizado bajo el esquema de partido de centroizquierda política. Desde que el presidente Antonio Guzmán asumió la presidencia de la República en agosto del 1978, las diferencias y las pugnas se profundizaron lo interno del Partido Dominicano, al extremo que envolvió a alta dirigencia de la organización. Meses después, el líder máximo, José Francisco Peña Gómez, se dirigió al gobierno, mientras que el vicepresidente Jacobo Malluta enfrentó al presidente el partido y senador del Distrito Nacional Salvador Jorge Blanco. A fines de agosto de 1979, cuando el gobierno PRDista acababa de cumplir su primer año, el país fue víctima del peligroso ciclón David y la tormenta Frederick. El país fue víctima del peligroso ciclón David y la tormenta Frederick, que azotaron el aparato productivo en las principales regiones del país. Atuay de Can, que además ocupaba la dirección del estatal Radio Televisión Dominicana RTBD. El gobierno de Jorge Blanco, iniciado en agosto de 1982, la lucha intestina en el PRDismo alcanzó niveles inconfesables, pese a que derivado del suicidio del presidente, la dirigencia blanca hizo confesión de fe de que la unidad se mantendría de manera inalterable. Malluta, sucesor de Guzmán, en un discurso de rendición de cuentas a su gestión de 43 días, pidió apoyo decidido para que el gobierno Jorge Blanco textualmente advirtió: si el nuevo gobierno no es respaldado por todos, estaremos cavando en una tumba, una fosa donde enterraremos la democracia, las libertades y las posibilidades futuras del pueblo dominicano. Para el periodo 1982 y 1986, el expresidente Malluta fue electo senador de distrito, y en tal condición fue escogido del presidente de la Cámara Alta.
En las primeras sesiones encabezadas por el nuevo senador surgieron vestigios que persiagaban unas accidentales relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La copa se rebosó cuando el Congreso rechazó un préstamo de $150 millones que otorgaba el Banco Interamericano el Desarrollo BID para la construcción de la presa Madrigal. Al frente de la obra millonaria estaría el hoy presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, que había renunciado a su puesto de director de Corporación de Acueducto y Alcantarillado CAS, provocando cientos de muertos y miles de damnificados. Ante las catástrofes, el presidente Guzmán pidió al Congreso poderes extraordinarios para enfrentar la situación, lo que no fue posible lograr debido a la fuerte oposición de Jorge Blanco. La misma actitud de oposición al gobierno mostró en la Cámara de Diputados su presidente y secretariado general del PRD. Magulta acusó al Poder Ejecutivo de intervenir en la crisis y dijo que el gobierno había sobornado a funcionarios y legisladores para sacarlo de la presidencia del Senado. Después de reuniones y encuentros entre las partes con representaciones de autoridades del gobierno, Iglesia Católica, empresarios y periodistas, se decidió escoger una tercera persona para encabezar el Senado, que el doctor Noel Espinosa, de la provincia Barahona. Hola, mi nombre es Orleni Rodríguez Ramos y le estaré hablando de los 10 años de Balaguer en el 1986 y 1996. Balaguer se presentó como candidato en el 1986, aprovechándose de una división en el Partido Revolucionario Dominicano para ganar la presidencia de nuevo, después de una ausencia de 8 años, donde derrotó por escaso margen al candidato por el PRD, Jacobo Mangluta, al cual solamente le faltaron 50,000 votos para ganar las elecciones. El tercer gobierno de Balaguer fue mucho más liberal que el anterior. En este periodo, Balaguer era mucho más tolerante a los partidos de oposición y los derechos humanos. También siguió con sus grandes proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, escuelas, proyectos de vivienda y hospitales. Siguió el estilo de Trujillo. Estos proyectos de gran visibilidad eran muy publicitados en los medios de comunicación controlados por el gobierno y a través de grandiosas ceremonias públicas destinadas a mejorar la popularidad de Balaguer. En este periodo, Joaquín Balaguer mantuvo una ligera política de populismo en lo que se refiere a la entrega de canasta, dinero y otras dádivas al pueblo dominicano con el propósito de gobernar
con el apoyo del campesinado y la masa pobre, que es la mayoría. Además, en el 1990, con una obtención del 400%, Balaguer logra reelegirse con el 35.1% de los votos contra el 33.9% de Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana, y un Partido Revolucionario Dominicano que mantenía una crisis interna. En el 1994, Balaguer decidió optar de nuevo por la presidencia, incluso cuando ya tenía casi 90 años de edad y ciego por completo. Esta vez su principal competidor era José Francisco Peñas Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano. En las elecciones de 1996, Jacinto Peinado Garrigosa terminó muy lejos de llegar a la segunda vuelta. Balaguer entonces dio su apoyo a Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana en una inusual coalización con Bosch, su enemigo político más de 30 años. Muchas gracias.